La Revolución Mexicana empieza con nuestro personaje llamado José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, nacido en Oaxaca de Juárez el 15 de septiembre de 1830, de origen social clase media baja, oficio militar. Este hombre estuvo en el poder de México durante 30 años, proclamándose como líder social y económico, llegando a grandes cambios financieros como introducir líneas de tren en México. Esto a personas, a diversos grupos sociales, se les puede decir que fue un líder nato y que desempeñó un papel muy importante. Otras personas, como los campesinos, dirán que fue un líder radical y homicida, el cual destrozó el país durante muchos años. Esto causó el alce de armas de los campesinos y las personas con bajos recursos, con la frase de tierra y libertad, proclamando sus derechos, los cuales habían sido incumplidos por el gobierno de Porfirio Díaz. Pancho Villa fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue defensiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Una de las frases más reconocidas de este es: en esta época hay muchos políticos ambiciosos que ningún bien hacen a mi raza. Pasan tiempo discutiendo tonterías y robándose el dinero que le pertenece al pueblo. Emiliano Zapata fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. También fue conocido como el caudillo del Sur. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de oligarquía y el latifundismo de los hacendados del porfiriato. Aunque Zapata fue excluido junto con Pancho Villa del Congreso Constituyente en 1917, a ellos es que se debe el constitucionalismo social, que de ahí surgió especialmente el artículo 27. Esto llevó a que se ejecutara el Plan Ayala. El Plan Ayala fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco Madero, a quien se acusó de traicionar las causas campesinas. El plan sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran de tipo comunal y se originaban en el virreinato. Estos títulos habían sido declarados sin valor bajo las condiciones de la ley Lerdo, que formaba parte de las leyes de reforma, por lo que había sido fácil legalmente hablando del despojo de tierras que los comuneros no trabajaban. El plan fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Fue publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar. El ejército constitucionalista fue uno de los múltiples ejércitos mexicanos que surgieron durante la Revolución Mexicana. Este ejército fue liderado por Venustiano Carranza y formado en 1914 con la intención de mantener el orden constitucional del país y de derrocar el gobierno federal entonces presidido por Victoriano Huerta. El Plan Guadalupe fue un elemento clave para el surgimiento formal del ejército, pues en este plan se organizaban y unificaban los movimientos insurgentes. La lucha de este ejército permitió la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que actualmente rige. Resultados de estas entremesidas batallas fue la muerte de los dos revolucionarios, Emiliano Zapata y luego posteriormente de Pancho Villa, acompañándolos 1 millón de personas de tanto los bandos de las, del ejército constitucional como de los ejércitos revolucionarios. También esto llevó a la muerte de Carranza. Esto conllevó a que Lázaro Cárdenas asumiera la presidencia. En su gobierno, Cárdenas fue un fiel defensor de la justicia y de la igualdad de los derechos para todo el pueblo, así como de los ideales de la Revolución Mexicana.
Diversos líderes han dejado su huella en México a través de sus ideales, pensamientos patrióticos o gestiones durante sus gobiernos, como lo es el militar y expresidente Lázaro Cárdenas. Cárdenas fue un gran estadista, recordado como fiel luchador de la Revolución Mexicana, defensor de la justicia y la igualdad de los derechos para todo el pueblo. El líder mexicano creó instituciones educativas y culturales, como lo es el Instituto Politécnico Nacional, que es IPN, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México, los cuales fueron pilares para el progreso académico del país. También consolidó la reforma agraria. Esto fue la repartición justa de las tierras entre los campesinos mexicanos, lo cual logró la disminución de las disputas por tierras y el aumento de la autosuficiencia alimentaria que tanto anhelaban los campesinos. Esta reforma tiene como antecedentes en los planes llevados a cabo por Emiliano Zapata, pero no fue hasta el sexenio de Cárdenas que esto se volvió una realidad. Una frase muy representativa de Lázaro Cárdenas es: la miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos. El 9 de enero de 1937, tras un largo exilio en países, León Trotsky llega a México, desembarcando el buque de petróleo Ruth, que lo trajo desde Noruega. El gobierno de Cárdenas fue el único que accedió a darle asilo político al revolucionario ruso. Cárdenas accedió a que León Trotsky llegara a México siempre y cuando Diego Rivera y Frida Kahlo le dieran estadía en su casa. Pero miremos también lo que estaba pasando al otro lado del continente. El crack del 29, una de las caídas financieras más grandes de la historia, lo que ocasionó desempleo gracias a los bonos libertad, lo que permitía a la gente pedirle dinero a las entidades económicas como los bancos o empresas privadas, las cuales fueron dando del 1% para que fuera redituable las personas que querían ejercer o querían seguir creciendo económicamente. Los felices y alegres años 20, donde cada persona, niño y hombre estaba disfrutando de haber ganado la Primera Guerra Mundial o al menos haber salido victorioso de ella. En estos momentos, todas las personas, o la gran mayoría al menos, estaban buscando el sueño americano, esmerándose y trabajando, consiguiendo el dinero para poder subsistir, no solamente, sino poder llegar más alto y cumplir todos los sueños que alguna vez habían soñado. Esto ocasionó que la gente se sometiera a los bancos y pusiera todos sus ahorros y sus ganancias en ellos, vendiendo y comprando acciones, lo que generaba que creaba una gran burbuja de dinero, lo cual varias personas se sometieran a estaban metidas en este campo financiero. Esto podría ocasionar un gran desastre financiero. El 29 de octubre de 1929, esta burbuja estalló, conocida como el Jueves Negro. Esto llevó a una gran masacre y a ventas furiosas y a suicidios masivos y las grandes protestas, las cuales tuvieron que ser tratadas y sometidas a un control de decisiones. Esto llevó a una reunión entre banqueros poderosos de la época, comandados por Thomas W. Lamont, Albert T. Wiggins y Richard Whitney, acompañados por uno de los petroleros más famosos de la historia, John D. Rockefeller. Estos hombres impulsaron e hicieron una gran inyección de dinero a la economía, pensando que así podrían solucionar el desbalance que había surgido, llamado Blue Chips. Esto logró que se mantuviera viernes, sábado, domingo, lunes estable la economía hasta el Jueves Negro, donde cayó totalmente y estrepitosamente la economía, causando miles de cierres de empresas, cierres de bancos, despidos masivos, pobreza en todas sus ramificaciones, llegando hasta las más altas y bajas escalas sociales.
Todo esto llevó a que el país entrara en una recesión y depresión, la cual todavía tiene vistas hoy en día. Esto llevó a que las mujeres también lograran poder trabajar y entrar a las empresas donde ya nadie podía hacerlo más. Esta caída no solamente la pudimos ver en Estados Unidos, sino en diferentes países los cuales estaban aliados a su economía y estaban emergiendo con ella también. Países los cuales habían caído en desgracia, por ejemplo Francia, Inglaterra y Alemania, los cuales estaban subyugadas a la economía estadounidense, cayeron a pique con ella. Países en Latinoamérica como México, Argentina, Colombia, Brasil y Chile también se vieron afectados, cayendo en total bancarrota a las pocas semanas de caer Estados Unidos. Gracias a esta caída económica y social surgieron líderes los cuales llevaron a sus países por unas sendas las cuales eran de reconstrucción y reforma. Por ejemplo, en Nicaragua Anastasio Somoza, en Brasil Getúlio Vargas, en Argentina Juan Domingo, en Perú Hugo de la Torre, en Colombia Gustavo Rojas y en México Lázaro Cárdenas. Estos personajes buscaron dar la lucha continua económica y social, fortaleciendo y seguir con la lucha no mirando hacia afuera, sino al interior, buscando la privatización y la lucha de sus propios países para lograr una Latinoamérica libre.